Bien, el punto 2 del tema de capacidad de capacitores de heterotecnia dice: se definen tres condensadores, C1 igual a 8 microfaradios, C2 igual a 8 microfaradios y C3 igual a 4 microfaradios. Se conectan los tres en serie y el conjunto se carga a una tensión de 500 voltios. Calcular A, la capacidad equivalente y la carga almacenada en la asociación. B, la energía que posee la asociación. Bien, vamos por partes. Primero, como siempre, anotamos los datos. Ya tenemos cuánto vale cada condensador. 8 microfaradios y 4 microfaradios. Bien, pero ¿a qué nos hace referencia eso? Bien, C1 vale 8 microfaradios. Por lo tanto, va a valer 8 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Por qué? Porque esto representa el micro. Microfaradios representa por 10 a la menos 6 faradios. Bien. C1 vale eso. C2 va a valer lo mismo. Porque es 8 microfaradios, entonces 8 por 10 a la menos 6 faradios. Y C3 va a valer 4 por 10 a la menos 6 faradios. Bien. Esos son los primeros datos. Y después dice, se cuentan los tres conjuntos en serie. O sea, es un circuito en serie. Y luego dice, el conjunto se carga a una tensión de 500 voltios. Tensión de 500 voltios. Bien. Bien, el punto A nos pide entonces la capacidad equivalente y la carga almacenada en el condensador. O sea, la capacidad equivalente representa esto y la carga representa la Q. Bien. Acá está esta fórmula que es con la que vamos a trabajar. La capacidad equivalente es igual a 1 sobre el contrario de las capacidades. O sea, 1 sobre capacidad 1 más 1 sobre capacidad 2 más 1 sobre capacidad 3. Bien, esta es la fórmula con la que trabajamos. Entonces nosotros reemplazamos. Nosotros sabemos que C1 y C2 eran igual a 8 por 10 a la menos 6 faradios. Y C3 era igual a 4 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces, C1, acá falta poner sobre 1. Entonces, la capacidad equivalente iba a ser igual a 1 sobre 8 por 10 a la menos 6 faradios, que esto es C1, más 1 sobre 8 por 10 menos 6 faradios, que esto es C2, más 1 sobre 4 por 10 menos 6 faradios, que esto es C3. Y esa cuenta, si la ponemos en la calculadora, nos termina dando 2 por 10 a la menos 6 faradios. O sea, esta cuenta nos da esto. Y esta cuenta la sacamos de esta. Que esta es la fórmula general de esa, para sacar la capacidad equivalente. Bien, entonces, la capacidad equivalente va a ser 2 por 10 a la menos 6 faradios o 2 microfaradios. Y ese sería lo primero que nos pide. Ahora nos piden sacar la carga también. ¿Cómo sacamos las cargas? Bien. El voltaje total es igual a la carga sobre la capacidad equivalente, ¿no? Esta es otra fórmula general que nos dan. ¿Okay? El voltaje es igual a la carga sobre la capacidad equivalente. Bien, nosotros queremos averiguar la carga. Y la capacidad equivalente la tenemos, y el voltaje también lo tenemos. ¿Cuánto era? 500 voltios, nos lo decía al principio, nos decía el problema. Entonces despejamos Q. ¿Cómo hacemos? Pasamos la capacidad equivalente multiplicando. La capacidad equivalente es igual a Q. Entonces resolvemos. La Q es igual a voltaje, que es 500 voltios, por la capacidad equivalente, que dijimos que era 2 por 10 a la menos 6 faradios. Hacemos la cuenta y esto nos va a quedar exactamente 1 por 10 a la menos 3 coulombs. Nos queda exactamente esto, o es lo mismo que 1 milímetro de coulomb. Bien, ¿por qué? Porque milímetro representa por 10 a la menos 3. Bien, entonces ahí nos quedaría resuelto el punto A. La capacidad equivalente, si haga esta fórmula general, la reemplazamos, nos queda este resultado, y la carga sale de esta fórmula general, despejamos, reemplazamos, y nos queda este resultado. Bien, y ahora vamos con el punto B. Punto B nos pide la energía que posee la asociación. ¿Por qué pongo U? Porque la energía que posee la asociación se representa con la letra U. Bien. Esta es la fórmula general para sacar la energía que representa la asociación. La fórmula general que nos dice que U es igual a 1 medio por carga por voltaje, que es igual a 1 medio por la capacidad por el voltaje al cuadrado, y es igual a 1 medio por la carga al cuadrado sobre la capacidad. Bien. Estos son todas equivalencias, valen todo lo mismo. ¿Pero por qué nos interesan todas las equivalencias? Porque va a haber en ejercicios que nos interese esta, ejercicios que nos interese esta y ejercicios que nos interese esta. Bien, en este caso, nosotros tenemos cuánto valen las capacidades y cuánto vale el voltaje. Entonces, ¿cuál vamos a usar? La de acá, tenemos capacidad, voltaje. Entonces ponemos U es igual a 1 medio por la capacidad equivalente, esta es la capacidad equivalente, por el voltaje al cuadrado. U es igual a 1 medio, la capacidad equivalente, ¿cuánto habíamos dicho que nos daba? Nos daba 2 por 10 a la menos 6 faradios. Eso nos había sacado de la. Lo vamos a poner acá. Capacidad equivalente es igual a 2 por 10 a la menos 6 faradios. Bien. Por el voltaje, que es 500 voltios al cuadrado. Bien, si resolvemos esto, lo ponemos así tal cual en la calculadora y nos va a dar que la energía
un cuarto de joule. Joule es la unidad que hay que poner en la energía, ¿ok? Nos da un cuarto de joule, que es lo mismo que la energía acumulada es 0,25 joules. Bien, y este sería el resultado del punto E, 0,25 joules. Repaso, nosotros tenemos esta fórmula general, de la cual, según los datos que nos da el problema, elegimos cuál usar, cuál nos conviene, terminamos eligiendo esta, reemplazamos, ponemos tal cual en la calculadora y nos da 0,25 joules. Bien, el punto 3 nos dice, tres condensadores de C1 igual a 6 microfaradios, C2 igual a 6 microfaradios y C3 igual a 3 microfaradios se conectan C1 y C2 en paralelo y el conjunto en serie con C3 y se obtiene una diferencia potencial de 220 voltios. Calcular A, la capacidad equivalente de la oscilación y B, la carga y energía almacenada. Bien, ¿cómo haríamos esto? Vamos primero con el A y después con el B. Acá hay algo importante, visualizar cómo nos está diciendo ese circuito. Nosotros tendríamos esto, alguna cosa así. Así, así. Nosotros tendríamos algo así, siendo esta, el condensador 1, el condensador 2 y este el condensador 3. Estos dos están en paralelos y este está en circuito. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros para resolverlo tenemos que este paralelo convertirlo en uno en serie y luego se convertiría en serie con el otro capacitor. Ese sería capacitor 1, 2 y este que sería capacitor 3. Bien, es importante visualizarlo. Ahora, vamos con el punto A. Nos dice capacidad equivalente. Bien, nosotros primero tenemos que sacar para la capacidad equivalente la capacidad 1 y 2. ¿Ok? Sacamos capacidad 1 y 2. ¿Por qué? Porque queremos hacer como habíamos quedado antes, que nos quede algo así. Siguiendo esta capacidad 1 y 2 y esta capacidad 3. ¿Ok? Bueno. Entonces nos queda capacidad 1 y 2 en serie, perdón, capacidad 1 y 2 en paralelo. ¿Y cómo se sacan las capacidades en paralelos? Sumando. C1 más C2. Repito. Nosotros recién habíamos visto antes que la capacidad equivalente se sacaba como 1 con 1, C1 y así. Bien, esto es cuando el circuito es en serie. En este caso, como esta parte del circuito es paralelo, solamente se suman. Entonces nos quedaría capacidad 1 y 2 igual a C1 que es 6 microfaradios. Entonces, 6 y micro, ¿cuánto dijimos que valía? Por 10 a la menos 6 faradios. Más 6 por 10 a la menos 6 faradios, porque C2 vale lo mismo. Bien, realizamos esta suma, nos queda que C1 es igual a 1,2 por 10 a la menos 7 faradios. Bueno, 1,2 por 10 a la menos 5 faradios. Ahí está. Entonces a ella nos quedaría cuánto vale la capacidad de 1 y 2 en el circuito. Bien, ahora que tenemos esto, nos quedaría, como habíamos dicho antes, este dibujito. Esto vendría a ser 1,2 por 10 a la menos 5 faradios. Y este, o sea, que este es la capacidad 1,2. Y este vendría a ser la capacidad 3, que es 3 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Ok? Y ahora ya nos queda un circuito en serie, porque dijimos que el conjunto, o sea, todo esto, nos queda en serie con C3. Entonces, ahora resolvemos como en serie. Toda esta parte era en paralelo. Paralelo. Ahora vamos a resolverlo en serie. Entonces nos quedaría ahora así. Que la capacidad equivalente es igual a 1, 2, más 1, 3, 2, 3. Ok, quedaría que la capacidad equivalente es igual a 1 sobre la capacidad 1, 2 más 1 sobre la capacidad 3. Esto en serie. En el circuito serie. Bien. Entonces reemplazamos. Nos queda capacidad equivalente es igual a 1 sobre 1,2 por 10 a la menos 5 faradios más 1 sobre 3 por 10 a la menos 6 faradios. Resolvemos esto, lo ponemos en la calculadora y nos terminaría quedando que la capacidad equivalente del sistema es igual a 2,4 por 10 a la menos. Nos quedaría que la capacidad equivalente es igual a 2,4 por 10 a la menos 6 faradios. Y ahí terminaría todo resuelto el punto A. Bien, ahora el punto B nos pide la carga y la energía almacenada. Ok. ¿Cómo sacamos la carga? Bien, teníamos el voltaje es igual a carga sobre la capacidad equivalente. Entonces, esta también, la fórmula general, despejamos Q, que sería la carga, nos quedaría voltios por capacidad equivalente es igual a la carga. Y ahora nos quedaría voltios, que vendría a ser 220, voltaje, perdón, que vendría a ser 220 voltios, por la capacidad equivalente, que ya habíamos sacado, que es 2,4 por 10 a la menos 6 faradios, es igual a la carga. Entonces nos quedaría que Q es igual a 5,28 por 10
a la menos 4 coulombs. Entonces la carga del sistema sería 5,28 por 10 a la menos 4 coulombs. Bien. Y ahora nos quedaría sacar la energía acumulada, la energía almacenada. ¿Cómo la sacábamos? Bien. Teníamos que esto puede ser 1/2 de igual a 1/2 de C por B igual a 1/2 de Q al cuadrado sobre C. Bien, teníamos todas las opciones. Nosotros, ¿qué tenemos acá? Tenemos la capacidad total, la capacidad equivalente. Tenemos la capacidad equivalente y los voltios. Entonces vamos a volver a usar esta. Borramos todo esto y nos queda 1/2 por C equivalente por voltios. Entonces nos queda que la energía es igual a 1/2. C equivalente es 2,4 por 10 a la menos 6 faradios. Y el voltio, esto al cuadrado, va a ser 220 voltios al cuadrado. Lo ponemos en la calculadora y nos terminaría quedando que la energía es igual a 0,058 joules. Acordémonos que la energía se trabaja en joules. Y ahí quedaría resuelto el punto B también.